Tengo 29 años y me llamo Stephanie Blackwood. Hace 3 años, mi padre me gritó que saliera de su casa y que no volviera jamás. Solo tenía una maleta y $200, no tenía a dónde ir. Hoy, estoy tomando café en el balcón de mi mansión en Malibu, valorada en $30 millones, viendo el amanecer sobre el Océano Pacífico. El camino desde aquel umbral hasta este balcón no fue fácil, pero cambió todo antes de contar cómo pasé de estar sin hogar a ser dueña de un paraíso frente al mar. Déjame un comentario diciendo desde dónde me escuchas y dale like y suscríbete para acompañarme en este viaje de transformar el dolor en poder. Crecí en un barrio común de clase media en Denver, Colorado. Nuestra casa no era nada especial: 4 dormitorios, revestimiento azul descolorido y un jardín apenas lo suficientemente grande para un columpio. Pero para mi padre, Frank Blackwood, esa casa representaba un fracaso. Siempre soñaba en grande, hablaba en grande y culpaba a todos los demás cuando la realidad no coincidía con sus expectativas. Papá trabajaba como gerente de ventas en una empresa manufacturera. No era malo en su trabajo, pero tampoco era excepcional. Esa mediocridad lo carcomía cada día, convirtiéndolo en una olla a presión de resentimiento que eventualmente explotaba contra cualquiera cerca, usualmente contra mí. Llegaba a casa, se aflojaba la corbata y de inmediato encontraba algo que criticar. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La cena no estaba lista a tiempo. Mis notas no eran lo suficientemente perfectas. Stephanie decía, mirando mi boleta con un 98% en un examen de cálculo. ¿Qué pasó con los otros 2 puntos? No importaba que fuera la calificación más alta de la clase. En la casa de Frank Blackwood, la excelencia era la expectativa mínima. Mi madre, Grace, era hermosa de una manera tranquila y discreta. Tenía ojos marrones cálidos que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, lo cual se hacía cada vez más raro con los años. Mamá fue profesora de arte antes de casarse con papá, pero él la convenció de que dejara su trabajo cuando nació mi hermano Jason. Una esposa Blackwood no trabaja, declaraba, como si le otorgara un gran honor con el tiempo. Vi cómo su espíritu artístico se marchitaba lentamente bajo su control. Nos amaba con intensidad, pero en silencio. Cuando papá se enfurecía, ella esperaba a que se marchara para deslizarse en nuestras habitaciones con un toque suave y palabras de aliento en susurros. Esto pasará, decía. Pero sabíamos que, en realidad, nunca pasaba. Ella era el amortiguador entre su ira y nosotros, absorbiendo lo peor ella misma. Mirando atrás, me doy cuenta de que también estaba atrapada, dependiente económicamente y emocionalmente manipulada para creer que no podría sobrevivir sin él. Luego estaba mi hermano, Jason, 2 años mayor y el hijo predilecto. Jugaba fútbol americano, sacaba buenas notas y, lo más importante, adoraba a nuestro padre. Seguía el modelo de papá sin cuestionarlo: carrera de negocios, trabajo corporativo. Se casó con su novia de la universidad, GD, antes de siquiera descubrir quiénes eran como personas. Papá se llenaba de orgullo por todo lo que hacía Jason, mientras encontraba defectos en todo lo que yo intentaba. Descubrí las computadoras cuando tenía 12 años. Mi abuela Lillian, la madre de mi madre y la única persona que alguna vez enfrentó a mi padre, me regaló una laptop reacondicionada por mi cumpleaños. Papá se enfureció, llamándolo una distracción de los estudios verdaderos. Pero la abuela Lillian se mantuvo firme: la niña tiene mente propia. Frank dijo durante uno de sus tensos enfrentamientos en la sala de nuestra casa, y gracias a Dios por eso. Esa computadora se convirtió en mi escape. Mientras otros niños de mi edad estaban en el centro comercial o viendo televisión, yo me enseñaba a programar. Comencé con HTML básico, construyendo páginas web sobre cosas que me gustaban: astronomía, novelas de misterio, incluso una página de fans de mi banda favorita. Luego pasé a JavaScript, Python y finalmente desarrollo de aplicaciones. La lógica de la programación tenía sentido para mí de una manera que las emociones humanas a menudo no tenían. Tenía claridad: tu código funcionaba o no. No había juegos mentales ni expectativas cambiantes. La escuela me resultaba fácil. Mantenía un promedio de 4.0 sin mucho esfuerzo, lo cual, de alguna forma, hacía que mis logros valieran menos a los ojos de mi padre. El talento natural sin trabajo duro es potencial desperdiciado. Él predicaba sin ver las horas que pasaba encorvada frente a mi laptop aprendiendo habilidades que eventualmente me harían ganar millones. Mi 16º cumpleaños fue especialmente doloroso. Acababa de terminar mi primera aplicación real, una herramienta sencilla que ayudaba a organizar notas de estudio y generaba automáticamente tarjetas de memoria. No era revolucionaria, pero la había construido desde cero y unos cientos de estudiantes en mi escuela ya la usaban. Estaba llena de orgullo cuando se la mostré a mi familia en la cena. Está bien, cariño, dijo mamá, sinceramente impresionada.
aunque sin entender del todo el logro técnico. Jason la miró 2 segundos. Supongo que está bien, papá apenas levantó la vista mientras cortaba su filete. Es por esto que tu nota en química avanzada bajó a menos. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Era una entrega especial. Había llegado el trofeo Origin de fútbol de Jason. Papá se levantó de la mesa de inmediato, olvidándose de mi aplicación mientras admiraba el trofeo. Tomaba fotos de Jason sosteniéndolo y llamaba a familiares para presumir. Mi pastel de cumpleaños quedó intacto hasta casi la medianoche. Esa noche, me hice una promesa silenciosa mientras estaba en la cama. Con lágrimas secas en la almohada, algún día construiría algo tan exitoso que ni Frank Blackwood podría ignorarlo. Probaría mi valía, no solo a él, sino a mí misma. Trabajé a tiempo parcial durante la secundaria, cuidando niños, dando clases de matemáticas y ciencias a menores. Incluso creando sitios web para pequeños negocios locales. Cada dólar iba a mi cuenta de ahorros, mi fondo de escape, como yo lo llamaba en secreto. Sabía que la universidad sería mi boleto para salir. Y aunque papá había creado fondos universitarios para Jason y para mí, no quería depender de su dinero. El dinero en esa casa siempre venía con condiciones. La abuela Lillian falleció durante mi último año de secundaria. Me dejó $10,000 con una nota que decía, construye algo maravilloso. Stephanie, nunca dejes que nadie te corte las alas. Mi padre sugirió que invirtiera en un certificado de depósito seguro o que usara el dinero para gastos prácticos de la universidad. En cambio, lo guardé intacto en una cuenta separada, dinero semilla para mis sueños futuros que aún estaban tomando forma cuando me gradué como valedictorian. Tenía casi $20,000 ahorrados, la herencia de mi abuela y todo lo que había ganado por mí misma. Tenía un pie afuera, lista para comenzar un nuevo capítulo. Lejos de las aplastantes expectativas y el amor condicionado de Frank Blackwood. Lo que no sabía entonces era cuán completamente se cerraría esa puerta detrás de mí, cuando llegó la carta de aceptación de UCLA, ofreciéndome una beca sustancial para estudiar ciencias de la computación. Sentí que finalmente podía respirar. Los Ángeles quedaba a más de 1,000 millas de Denver, lo suficientemente lejos para crear mi propia identidad, lejos de la sombra de mi padre. Papá, predeciblemente, se decepcionó con mi elección, ciencias de la computación. Se burló, agitando la carta de aceptación como si fuera una multa de estacionamiento. Los Blackwoods son líderes empresariales, no soporte técnico. Northwestern te aceptó para negocios. Ahí deberías ir, no quiero estudiar negocios, respondí. Sacando valor de algún lugar profundo dentro de mí. Quiero construir cosas. Su rostro se endureció con esa familiar máscara de desaprobación. Estás cometiendo un error, pero es tu futuro el que arruinas, no el mío. Esas palabras me siguieron hasta California, un compañero no deseado en mi nuevo comienzo, a pesar de la beca sustancial. La universidad seguía siendo costosa. Mis ahorros ayudaron. Pero tuve que trabajar durante todo mi tiempo en UCLA para llegar a fin de mes. Conseguí un trabajo en el departamento de ayuda informática del campus y tomaba proyectos freelance de diseño web. Siempre que podía del horario. Era brutal. Clases todo el día, trabajo hasta la noche, luego estudio y proyectos de programación hasta las primeras horas de la madrugada. Mi compañera de cuarto en primer año, Tara Mitchell, se convirtió rápidamente en mi amiga más cercana. Estudiaba marketing digital y tenía una personalidad vibrante que equilibraba mi naturaleza más analítica. Tara creció en San Francisco con padres que tenían una exitosa cadena de restaurantes. A diferencia de mí, ella contaba con apoyo familiar incondicional, tanto emocional como económico. Tu papá dijo que, exclamó una noche Tara, después de que le conté una llamada telefónica particularmente desalentadora a casa. Eso no es amor duro. Steph, eso es ser un idiota. De escuchar a alguien más señalar el comportamiento de mi padre fue extrañamente liberador. En Denver, todos pensaban que Frank Blackwood era un pilar de la comunidad, exitoso, caritativo, involucrado en la política local. Nadie veía lo que sucedía a puerta cerrada. Para mi segundo año, Tara y yo éramos inseparables. Nos mudamos fuera del campus a un apartamento pequeño con muebles desparejados y plomería cuestionable, pero era nuestro. Una noche, con vino barato y comida china para llevar. Ideamos nuestro primer emprendimiento, una aplicación para ayudar a estudiantes universitarios a encontrar ofertas de último minuto en restaurantes locales. Piénsalo, dijo Tara, moviendo sus palillos. Los restaurantes tienen noches lentas y comida sobrante. Los estudiantes siempre estamos sin dinero y con hambre. Los conectamos. FoodSaver, sugerí. Con el concepto ya tomando forma en mi mente, podríamos usar geolocalización para mostrar ofertas cercanas y los restaurantes podrían publicar en tiempo real cuando necesiten mover inventario durante los siguientes 6 meses. Dedicamos cada minuto libre a desarrollar FoodSaver. Yo manejaba la parte técnica, programando.
entre clases y en los momentos tranquilos del trabajo. Tara construía relaciones con dueños de restaurantes locales, convenciéndolos de probar nuestra plataforma al lanzarse. Nos manteníamos con fideos instantáneos, cafeína y la intoxicante creencia de que estábamos creando algo importante. Durante las vacaciones de Acción de Gracias de tercer año, volé a Denver con un prototipo funcional de Food Save para mostrárselo a mi familia. Practiqué mi presentación durante todo el vuelo, imaginando ingenuamente que mi padre finalmente podría ver mi potencial. La cena comenzó agradablemente. Mamá había preparado todos los platillos tradicionales y hasta Jason parecía de buen humor compartiendo historias sobre su nuevo trabajo en una firma de inversiones. Cuando la conversación se apagó, saqué mi teléfono. He estado trabajando en algo que me gustaría mostrarles, dije. Aquí está la beta de Food Save. Es una aplicación que conecta restaurantes con inventario sobrante con consumidores conscientes de su presupuesto. Mamá se inclinó con interés. Suena inteligente. Cariño, les mostré la interfaz explicando cómo tanto los negocios como los clientes se beneficiarían. Jason hizo algunas preguntas superficiales sobre el modelo de negocio y entonces mi padre carraspeó. Entonces, es una aplicación glorificada de cupones, dijo con frialdad. Es más que eso, comencé a explicar. Se trata de reducir el desperdicio de comida. Mientras tanto, Stephanie me interrumpió. ¿Sabes cuántas aplicaciones se lanzan cada día? Miles. Y la mayoría fracasan en meses, por eso quería que estudiaras negocios, añadió. No tienes idea de las realidades del mercado. Sentí que mi rostro se calentaba de la humillación. Ya hemos registrado 20 restaurantes cerca del campus para el piloto. Restaurantes pequeños y en crisis que están desesperados por cualquier negocio, contrarresté. Franklin intervino suavemente. Mi madre. Me parece prometedor. Él la ignoró. Cuando este pequeño proyecto inevitablemente fracase, tal vez por fin te tomes en serio tu futuro. Esa noche no toqué mi pastel de calabaza. A la mañana siguiente, cambié mi vuelo y regresé temprano a California, prometiendo no compartir mis esfuerzos empresariales con mi familia hasta tener un éxito indiscutible que reportar. De vuelta en UCLA, me entregué a mis estudios con renovada determinación. Un profesor de mi clase avanzada de algoritmos, el Dr. Hayden, notó mi trabajo y me invitó a unirme a un pequeño grupo de investigación que dirigía. El Dr. Hayden era todo lo que mi padre no era. Alentador, constructivo en sus críticas y genuinamente interesado en ayudar a sus estudiantes a tener éxito. Tienes un don, Stephanie me dijo, después de que presenté una solución particularmente innovadora a un reto complejo de programación. Pero, más importante aún, tienes garra. Esa combinación te llevará lejos. Bajo su mentoría, prosperé académicamente. También me conectó con una oportunidad de pasantía en Tech Forward, una startup en crecimiento que desarrollaba soluciones de seguridad para clientes empresariales. La pasantía no era remunerada, lo que significaba trabajar aún más horas en mis empleos pagados. Pero la experiencia y las conexiones fueron invaluables. Mientras tanto, Food Save se lanzó oficialmente, pero tuvo dificultades para ganar tracción, a pesar de los esfuerzos de marketing de Tara. No pudimos alcanzar la masa crítica de usuarios necesaria para que la plataforma fuera viable. Después de 4 meses, tomamos la difícil decisión de cerrarla. Lo siento, le dije a Tara la noche en que oficialmente apagamos el proyecto. Siento que nos fallé. Ella rellenó nuestras copas de vino y levantó la suya en un brindis por fracasar. Hacia adelante, aprendimos más de esto que de cualquier clase. Y la próxima vez seremos más inteligentes. Su resiliencia era contagiosa, y, en lugar de sentirme derrotada, comencé a catalogar mentalmente las lecciones. Habíamos construido funciones que los usuarios no necesitaban. Nuestro proceso de incorporación era demasiado complicado. No habíamos considerado las limitaciones técnicas del personal del restaurante. Cada error era un dato para el éxito futuro. Llegó el último año, me gradué con los máximos honores en ciencias de la computación con una especialización menor en administración de empresas. Un pequeño compromiso con la insistencia de mi padre en una educación práctica. El Dr. Hayden me ayudó a conseguir varias entrevistas prometedoras, y recibí ofertas de 3 compañías tecnológicas antes del día de la graduación. Mi madre voló para la ceremonia. Mi padre y Jason no pudieron asistir, o más bien, eligieron no hacerlo. Papá alegó tener una importante conferencia de negocios. Aunque las redes sociales luego revelaron que ese fin de semana estuvo jugando golf. Su ausencia dolió, pero ya no me sorprendía. Está orgulloso de ti, insistió mamá, mientras compartíamos una cena de celebración después, solo que no sabe cómo demostrarlo. Asentí, sin querer discutir. Pero hacía mucho tiempo que había dejado de creer en ese cuento de hadas. La recesión llegó poco después de la graduación. 2 de mis ofertas de trabajo fueron canceladas cuando las empresas implementaron congelamientos de contrataciones.
La tercera ofrecía un salario significativamente reducido que no cubriría los gastos de vivir en Los Ángeles con mis ahorros, disminuyendo y préstamos estudiantiles a la vista. Tomé la difícil decisión de regresar temporalmente a Denver mientras me reorganizaba. Es solo por unos meses, le aseguré a Tara mientras nos abrazábamos para despedirnos. Solo hasta que la economía se estabilice. Prométeme que no dejarás que tu papá destruya tu espíritu, respondió, sabiendo exactamente a lo que me enfrentaba. ¿Promesa? Esta vez algo en mis términos, no podía saber entonces cuán drásticamente cambiarían esos términos o que mi próxima salida de la casa de mi padre sería definitiva. Volver a mi habitación de la infancia a los 22 años sintió como un fracaso, a pesar de las realidades económicas que lo hicieron necesario. Conseguí un trabajo en una empresa tecnológica local varios niveles por debajo de los puestos que me habían ofrecido antes de la recesión, pero pagaba las cuentas y mantenía mis habilidades afiladas. Cada noche después del trabajo, continuaba desarrollando mis propios proyectos. Decidida a que este revés fuera temporal, papá implementó reglas en la casa pocos días después de mi regreso: toque de queda, asignación de tareas y cenas familiares obligatorias. Era como si intentara reiniciar nuestra relación a cuando tenía 16 años, borrando mi título universitario y mi estatus adulto. Me mordí la lengua y cumplí, recordándome que cada dólar ahorrado significaba libertad más pronto. La tensión creció lentamente durante meses. Papá hacía comentarios sutiles sobre mis elecciones profesionales durante la cena. Yo respondía con hechos tranquilos sobre el potencial de crecimiento de la industria tecnológica. Mamá cambiaba nerviosamente de tema. Jason, que visitaba regularmente con su esposa Hede, sonreía con sarcasmo ante la dinámica familiar conocida. La tecnología es una burbuja, declaró papá en una cena un domingo. Todas esas empresas de aplicaciones con valoraciones de miles de millones y ni un centavo en ganancias. No es sostenible. En realidad, contrarresté, sin poder evitarlo. La tecnología mostró la recuperación más fuerte después de la recesión. La empresa en la que trabajo acaba de reportar ganancias trimestrales récord. Él desestimó con un gesto: estás atendiendo llamadas de soporte. Nada de vanguardia por ahora, le dije. También estoy desarrollando mi propia aplicación de seguridad. Tengo reuniones con 2 posibles inversores el próximo mes. Levantó ligeramente las cejas, lo más cerca que estuvo de mostrar interés en mi trabajo. ¿Qué tipo de aplicación de seguridad? Por un momento sentí un destello de esperanza. Quizás esta vez sería diferente. Le expliqué mi concepto: un sistema de encriptación fácil de usar para pequeñas empresas que no podían permitirse soluciones de seguridad a nivel empresarial, pero que manejaban datos sensibles de clientes. Suena complicado, dijo finalmente. La mayoría de los dueños de negocios pequeños apenas saben usar el correo electrónico. No entenderán el valor. Exactamente ese es el problema que estoy resolviendo, le insistí. Quiero hacer que la seguridad avanzada sea accesible para usuarios no técnicos. Negó con la cabeza. Debes concentrarte en escalar posiciones en tu trabajo actual. Demuéstrate allí antes de perseguir fantasías. Apreté la mandíbula y guardé silencio. La decepción familiar se asentó en mi estómago como una piedra. El catalizador, cuando finalmente llegó, fue algo trivial. Una tarde de martes en junio, llegué a casa más tarde de lo habitual. Un error en mi aplicación me había retenido en la oficina hasta las 9 y le mandé un mensaje a mamá diciendo que me había perdido la cena. Cuando crucé la puerta, papá estaba sentado en su sillón como un juez listo para dictar sentencia. Tu madre esperó la cena 1 hora, dijo sin saludar. Le envié un mensaje diciendo que llegaría tarde. Tenía un problema en el trabajo que necesitaba resolver. ¿En tu trabajo real o en tu empresa imaginaria? Su tono era cortante como una navaja. Respiré hondo. Papá, estoy trabajando en algo importante. Algo que podría cambiarlo todo. Para mí, ¿qué haces?, dijo levantándose. Estás viviendo en un mundo de fantasía. Estás desperdiciando tu educación y tu potencial en sueños imposibles. Lo había escuchado todo antes. Pero esa noche algo dentro de mí se negó a absorber una palabra más de sus críticas. Mis sueños imposibles ya están generando interés de inversores reales. Personas que entienden tecnología y ven el valor en mi trabajo, aunque tú no puedas. Su rostro se oscureció. Cuida el tono, jovencita. Mientras vivas bajo mi techo. Sigues mis reglas, lo sé y lo he hecho. Pero eso no te da derecho a descartar todo lo que me apasiona. Apasionada, se burló. La pasión no paga las cuentas. Las elecciones prácticas sí. Tu hermano lo entendió. Ya lo están considerando para un puesto de gerencia. Mientras tú sigues jugando con computadoras. No, estoy jugando con nada. Estoy construyendo un negocio y compararme con Jason ya no funciona. Somos personas diferentes con habilidades diferentes. Mamá apareció en la puerta, con ansiedad escrita en el rostro. La cena está en el horno. Si tienes hambre, Stephanie.
El problema, continuó papá, como si ella no hubiera hablado, es que siempre has pensado que eres demasiado lista para escuchar consejos. Tu abuela te llenó la cabeza de tonterías sobre seguir tus sueños. Y mira dónde has terminado, de regreso en tu habitación de la infancia a los 22 años. La mención de la abuela Lillian encendió algo feroz dentro de mí. No la metas en esto. Al menos ella creía en mí. Y tú no. ¿Quién pagó por tu educación? ¿Quién te puso un techo? ¿Quién te ha mantenido toda la vida? ¿Mantenido? Reí incrédula. Has criticado cada elección que he hecho. Nada de lo que hago es suficientemente bueno para ti porque constantemente tomas malas decisiones. Su voz subió. Elegiste la carrera equivocada, el camino profesional erróneo. Y ahora estás perdiendo el tiempo en una idea de negocio que nunca tendrá éxito. Jason y Hede habían llegado para una visita improvisada durante nuestra discusión, parados incómodos en el pasillo. Quizás deberíamos volver otro día, sugirió Jason. No. Quédense, dijo papá. Tal vez su hermana pueda aprender algo de tu ejemplo. Eso fue la chispa final para prender la gasolina. No necesito aprender del ejemplo de Jason. No soy Jason. No soy tú. Y ya no voy a intentar cumplir tus estándares imposibles. El rostro de papá se contorsionó de ira. Si tienes tanta confianza en tus habilidades, tal vez sea hora de que te mantengas completamente por tus propios medios. Nada de redes de seguridad. Frank, intervino mamá, calmémonos todos. Él la ignoró. Te he cargado el tiempo suficiente. ¿Crees que sabes más que todos? Demuéstralo. Lo haré, dije, con la voz sorprendentemente firme, a pesar de la adrenalina que me recorría. No bajo mi techo, no lo harás. Sus palabras salieron lentas, deliberadas. Sal de aquí y no vuelvas. No eres mi hija. La habitación quedó en silencio. La mano de mamá voló a su boca, sus ojos abiertos por el shock. Jason miraba al suelo. Hede, para su crédito, parecía horrorizada. Frank, ¿no lo dices en serio?, susurró mamá. Sí lo digo, respondió él. Sin apartar la mirada de mí, ella quiere independencia. La tiene desde esta noche. Me quedé quieta, absorbiendo todo el impacto de sus palabras. El dolor era insoportable. Un ardor físico que irradiaba desde mi pecho. Pero debajo de ese dolor había algo inesperado, alivio. La farsa había terminado. El amor condicionado finalmente mostró su verdadero rostro. Muy bien, dije en voz baja. Empacaré mis cosas, Stephanie, no, rogó mamá, con lágrimas recorriéndole el rostro. Frank, para con esto ahora mismo, pero ya era demasiado tarde. Algo entre nosotros se había roto. Y no se repararía con disculpas ni tiempo. Subí a mi cuarto, saqué la maleta más grande y comencé a empacar meticulosamente lo esencial: ropa, artículos de aseo, mi laptop y equipo, documentos importantes. El resto, recuerdos de la infancia, libros, fotos viejas, tendrían que quedarse atrás. Mamá apareció en la puerta. Desesperada, no te vayas. Él se calmará. Siempre lo hace. Cerré la maleta con cremallera. Esto no es por su enojo, mamá. Es que finalmente acepto que nada de lo que haga será suficiente para él, y no puedo vivir así más. ¿A dónde irás?, preguntó con voz débil. Lo resolveré. La abracé fuerte, memorizando el olor de su perfume. Estaré bien. Lo prometo. Jason estaba incómodo en el pasillo mientras arrastraba la maleta escaleras abajo. Esto es una locura, dijo. Solo pide perdón y espera hasta mañana. Negué con la cabeza. No hay nada por qué disculparse. Papá estaba sentado en su sillón fingiendo leer el periódico. No levantó la vista cuando pasé. Su silencio fue la confirmación final de que su ultimátum no era un arranque momentáneo, sino una ruptura deliberada. En la puerta, me volteé una última vez. Mamá, te llamaré pronto. Papá, pausé, buscando palabras de despedida que no me persiguieran después. No encontré ninguna y simplemente dije adiós. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Me quedé en el porche de la casa donde crecí, con una maleta que contenía todas mis pertenencias, $230 en mi cuenta corriente y sin idea de dónde dormiría esa noche. Llegué al auto antes de que las lágrimas aparecieran, dudando con las llaves. Finalmente encendí el motor solo para escuchar un sonido ominoso y rechinante. La luz de check engine que había ignorado por semanas brillaba con advertencia en el tablero. Logré manejar 6 cuadras antes de que el auto temblara y se apagara por completo. Sentada en mi auto, muerto, en una calle que oscurecía, reí entre lágrimas ante la tormenta perfecta de desastre que se había convertido mi vida. Saqué el teléfono y llamé a la única persona que sabía que contestaría toda. Soy Stephanie. Necesito ayuda. Las primeras noches después de ser expulsada son un borrón en mi memoria. Tara me envió dinero de inmediato para un boleto de avión a Los Ángeles, pero con mi auto averiado. Tuve que pasar la primera noche en un motel barato,
Cerca del aeropuerto de Denver, recuerdo sentarme al borde del colchón hundido bajo la dura luz fluorescente, haciendo inventario de mi nueva realidad. Tenía mi laptop cerrada por casi una semana, mis documentos profesionales y, después de comprar el boleto, poco más de $100 a mi nombre. Mi auto, aún abandonado a 6 cuadras de la casa de mis padres, no valía la pena arreglarlo. El contrato de mi apartamento en Los Ángeles había expirado hace mucho tiempo. Tenía préstamos estudiantiles por pagar y ninguna dirección permanente. La magnitud de empezar completamente de nuevo a los 22 años era abrumadora. Me permití exactamente 1 hora de pánico y lágrimas esa noche. Luego me lavé la cara, abrí la laptop y comencé a hacer planes. Para cuando aterricé en Los Ángeles, al día siguiente, había enviado 15 solicitudes de empleo. Enviado un correo al Dr. Hayden sobre oportunidades potenciales y investigado las opciones de vivienda temporal más económicas en la ciudad. Tara me esperaba en el aeropuerto, envolviéndome en un abrazo antes de que pudiera siquiera dejar la maleta. Te quedarás conmigo hasta que resuelvas todo, insistió mientras manejábamos hacia su departamento. Sin discusión, el apartamento estudio de Tara apenas tenía espacio para una persona, mucho menos para dos. Pero lo hicimos funcionar. Dormía en un colchón inflable que se desinflaba lentamente durante la noche y había que volver a inflar cada tarde. Mantenía mis pertenencias ordenadas dentro de la maleta, tratando de minimizar mi huella en su espacio. No me quedaré mucho, prometí en mi tercera noche allí, solo hasta que llegue mi primer sueldo. Cállate y come tus fideos, respondió cariñosamente. Extrañaba mi casa, especialmente cuando mi papá se portaba como un idiota de clase mundial. El orgullo me hacía querer llamar a casa para mostrarles que estaba bien sin su ayuda. La realidad me impedía hacer esa llamada. No estaba bien. Estaba una oportunidad perdida de la verdadera indigencia. Y ese pensamiento me mantenía despierta. Mucho después de que Tara se quedaba dormida cada noche, una semana después de llegar a Los Ángeles, recibí un correo del Dr. Hayden que cambió todo. Su ex colega necesitaba un desarrollador junior en una firma de ciberseguridad y me había recomendado. El salario era modesto pero suficiente para vivir. Y lo más importante, era exactamente en el campo donde quería construir mi carrera. Necesitan a alguien que pueda empezar de inmediato, me explicó el Dr. Hayden cuando lo llamé. La entrevista es solo un trámite. El trabajo es tuyo, si lo quieres. Empecé el lunes siguiente. La empresa, Securing Solutions, era pequeña pero en crecimiento, con una lista de clientes que incluía varias compañías Fortune 500. Mi rol consistía en depurar protocolos de seguridad existentes y ayudar a desarrollar nuevas funciones. El trabajo era desafiante y justo el tipo de experiencia que necesitaba. Con mi primer sueldo, busqué la opción de vivienda más barata posible. Un cuarto en un departamento compartido con otros 3 jóvenes profesionales en una zona menos deseable de la ciudad. Melissa era asistente legal, Brandon entrenador personal y Dina gerente de restaurante. Ninguno vivíamos el sueño, pero lo hacíamos funcionar. Establecimos horarios de limpieza y horas de silencio. Compartíamos productos comunes como papel higiénico y jabón para platos para ahorrar dinero. Mi cuarto apenas era más grande que un closet, con un colchón individual en el piso y un pequeño escritorio que encontré en la calle y restauré. Pero era mío, pagado con mi propio dinero. Sin condiciones ni críticas adjuntas, la primera noche en ese diminuto cuarto, dormí mejor que en años. Establecí un presupuesto implacable. Eliminé todos los gastos innecesarios. Preparaba comidas simples los domingos, llevaba almuerzo al trabajo todos los días y rechazaba invitaciones a happy hours y cenas fuera. La mitad de cada sueldo iba a gastos de vida. Un cuarto a pagos de préstamos estudiantiles y el resto a ahorros. Mi nuevo fondo para startups. Las noches y fines de semana eran para mi propio proyecto. La aplicación de seguridad que había empezado a desarrollar antes de ser expulsada tomaba forma y mostraba un potencial real. La llamé ShieldKey. Una interfaz sencilla que ocultaba una tecnología de encriptación sofisticada para permitir a pequeñas empresas proteger datos de clientes sin necesidad de un departamento de TI. 6 meses después de esta nueva vida, asistí a un meetup tecnológico enfocado en innovaciones de ciberseguridad. El evento se realizó en un espacio de coworking en el centro, que ofrecía pizza gratis y oportunidades de networking. Casi no voy. Estaba agotada tras una semana particularmente difícil en el trabajo, pero Tara insistió. A veces necesitas hablar con humanos reales, dijo, casi empujándome hacia la puerta. Además, hay cena gratis. La pizza fue mediocre, pero las conexiones fueron invaluables, especialmente Adrian Wright, un diseñador de experiencia de usuario que hizo preguntas acertadas durante mi charla informal sobre ShieldKey con un pequeño grupo de asistentes. La tecnología suena sólida, dijo mientras continuábamos la conversación con una soda tibia después.
Pero tu interfaz necesita trabajo si quieres que usuarios no técnicos la adopten, en lugar de sentirme criticada. Me intrigó. ¿Qué sugerirías? Adrien sacó su tableta y dibujó rápidamente una versión simplificada de mi interfaz actual. Algo así. Menos opciones visibles al principio, divulgación progresiva de funciones a medida que los usuarios las necesitan. Al ver su diseño, inmediatamente noté cuánto más claro era que mi enfoque centrado en el desarrollador. Eso es realmente brillante, sonrió. La gente de seguridad se enfoca primero en la funcionalidad, lo cual tiene sentido, pero los usuarios se enfocan en la usabilidad. Combina ambos y tienes algo especial. Intercambiamos información de contacto y, durante las semanas siguientes, nos reunimos varias veces para discutir ShieldKey. La experiencia de Adrien en experiencia de usuario complementaba perfectamente mi conocimiento técnico. Él entendía cómo hacer que una tecnología compleja fuera accesible. Justo lo que necesitaba mi mercado objetivo de pequeños empresarios. Deberíamos asociarnos en esto, sugerí una noche mientras trabajábamos en una cafetería cerca de mi departamento. Tus habilidades en UX más mi experiencia en seguridad. Reparto 50-50. Adrien lo pensó 5 segundos. Estoy dentro. Pero necesitamos financiamiento para esto. No, la búsqueda de inversores se convirtió en nuestra misión compartida. Refinamos nuestro plan de negocios, creamos una presentación convincente y practicamos hasta poder hacerla dormidos. Luego empezamos a contactar a todos los posibles interesados. Inversionistas ángeles, pequeñas firmas de capital de riesgo, incubadoras de negocios. Los rechazos llegaron rápido, demasiado temprano, mercado muy nicho. Vuelvan cuando tengan usuarios. Cada no fue desalentador, pero seguimos perfeccionando nuestro enfoque. Aprendiendo de las preguntas y preocupaciones en cada reunión, nuestro avance llegó 9 meses después de que mi padre me echara de casa. Una pequeña inversionista ángel llamada Patricia Lawson, especializada en startups de ciberseguridad, aceptó reunirse con nosotros. Patricia había creado y vendido 2 compañías exitosas de seguridad y entendía tanto los desafíos técnicos como la oportunidad de mercado de lo que proponíamos. La mayoría de los productos de seguridad están diseñados para empresas con equipos de TI dedicados, dijo en la reunión. Las pequeñas empresas quedan vulnerables porque las soluciones existentes son muy complejas y caras. Ustedes están abordando una brecha real. Tras 3 reuniones de seguimiento y una extensa diligencia de vida, Patricia nos ofreció $150,000 en financiamiento semilla a cambio de un 15% de participación accionaria. No era una fortuna, pero sí suficiente para convertir ShieldKey de un proyecto secundario en una empresa real. La noche después de firmar el acuerdo de inversión, me senté en el suelo de mi diminuto cuarto, espalda contra la pared, abrumada por lo lejos que había llegado en menos de un año, de indigente a fundadora financiada, de hija rechazada a emprendedora emergente. Llamé a mi madre por primera vez desde que me fui de Denver. Stephanie, su voz era cautelosa, como si no pudiera creer que era yo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, mamá. Más que bien, le dije, te cuento sobre Secure Link, sobre ShieldKey, sobre la inversión. Ella escuchó en silencio, haciendo sonidos ocasionales de sorpresa o aprobación. Eso es maravilloso, cariño, dijo cuando terminé. Siempre supe que harías algo especial. ¿Papá está ahí? Pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Su vacilación me dijo todo. Todavía está procesando las cosas. Dale tiempo, tragué mi decepción. Cuéntale sobre la inversión, si quieres, o no. Ya no importa. Pero sí importaba. A pesar de todo, una parte infantil en mí aún quería su aprobación. Aún quería que dijera que se había equivocado conmigo. Solo que ya no estaba dispuesta a sacrificar mi autoestima para conseguirlo, con el financiamiento asegurado. Adrien y yo dimos el salto. Ambos renunciamos a nuestros trabajos para dedicar tiempo completo a ShieldKey. Alquilamos una pequeña oficina en un espacio incubador para startups. Contratamos a un desarrollador a medio tiempo para acelerar el desarrollo y empezamos a captar nuestros primeros clientes beta. Los siguientes 18 meses fueron los más intensos de mi vida. Jornadas de 16 horas eran la norma. Me mudé a un departamento aún más barato para estirar nuestro presupuesto. Aprendí sobre ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos. Todos los aspectos del negocio que mi padre afirmaba que yo ignoraba. Cada decisión, cada dólar gastado, era escrutado. La presión era inmensa. Pero, a diferencia de la presión de mi padre, esta era presión con propósito. Estábamos construyendo algo real. Nuestro lanzamiento beta con 15 pequeñas empresas fue sorprendentemente exitoso. Los comentarios fueron positivos, especialmente por la interfaz intuitiva que Adrien había diseñado. Corregimos errores, mejoramos funciones y nos preparamos para un lanzamiento más amplio. Patricia nos presentó a su red de profesionales en seguridad y clientes potenciales.
Poco a poco, nuestra base de usuarios creció. A los 18 meses, teníamos más de 300 clientes que pagaban. Seguíamos siendo pequeños, pero crecíamos de manera constante y generábamos ingresos suficientes para extender nuestro presupuesto. Entonces llegó el momento que cambió todo. Un reconocido blogero tecnológico especializado en ciberseguridad hizo una reseña de ShieldKey, llamándola la solución de seguridad que las pequeñas empresas habían estado esperando, y destacando la tecnología sofisticada escondida tras una interfaz que hasta mi abuela podría usar. El artículo fue recogido por publicaciones tecnológicas más grandes y, de repente, nuestra curva de crecimiento dejó de ser lineal para ser exponencial en 2 meses desde esa reseña. Teníamos más de 2,000 clientes y generábamos ingresos suficientes para contratar a 3 empleados más. 6 meses después, alcanzamos los 10,000 clientes y nos mudamos a oficinas más grandes. Adrien y yo ya no hacíamos todo nosotros mismos. Contábamos con un equipo de 15 personas apasionadas ayudando a construir nuestra visión. Un año después de la reseña, alcanzamos un hito con el que solo había soñado: $1 millón en ingresos recurrentes anuales. ShieldKey había trascendido de startup en dificultades a un negocio viable y la industria estaba tomando nota. La primera oferta de adquisición llegó un martes por la mañana. Estaba en medio de una reunión de equipo cuando mi teléfono vibró con un correo del vicepresidente de desarrollo de negocios de Data Fortress, una de las compañías de seguridad empresarial más grandes del mundo. Querían discutir oportunidades estratégicas potenciales. Después de la reunión, mostré el correo a Adrien, tratando de contener mi emoción. Esto podría no significar nada, ¿verdad? Tal vez solo quieren asociarse en algo. Las cejas de Adrien se alzaron. ¿O quieren comprarnos? Data Fortress no se asocia con empresas de nuestro tamaño. Las adquiere. La reunión se programó para la semana siguiente en su sede en San Francisco. Adrien y yo dedicamos cada momento libre a prepararnos, investigando sus adquisiciones recientes, analizando las brechas de producto que ShieldKey podría cubrir y debatiendo cuánto podría valer nuestra empresa para ellos. Las oficinas de Data Fortress eran todo lo que nuestro espacio de startup no era. Elegantes, modernas, con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas de la bahía. Nos escoltaron a una sala de conferencias donde esperaban 4 ejecutivos con trajes perfectamente a medida. Hemos estado observando ShieldKey con interés, comenzó su vicepresidente después de las breves presentaciones. Su penetración en el mercado de pequeñas empresas es impresionante. Hemos tenido dificultades para llegar a ese segmento de manera efectiva. Siguieron 2 horas de discusión detallada sobre nuestra tecnología, base de clientes y equipo. Nos hicieron preguntas directas sobre nuestras proyecciones de crecimiento y panorama competitivo. Respondimos con honestidad pero de manera estratégica, resaltando nuestras fortalezas sin revelar todos nuestros planes futuros. Finalmente, se unió el CEO, Martin Grinera, conocido por haber construido Data Fortress desde una pequeña firma consultora de seguridad hasta una empresa que cotiza en bolsa y vale miles de millones. No perdió tiempo en charla superficial. Nos gustaría adquirir ShieldKey, declaró con sencillez. Creemos que complementaría nuestras ofertas empresariales y nos daría entrada a un segmento de mercado que no hemos logrado capturar. Mi corazón latía rápido, pero mantuve una expresión neutral. No estamos buscando activamente una adquisición. Todos tienen un precio, respondió con una leve sonrisa. El nuestro es $2 millones. Me costó todo mi autocontrol no reaccionar visiblemente. 2 millones cambiarían mi vida por completo. Podría pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa, tener la seguridad financiera que nunca había conocido, pero al mirar la expresión cuidadosamente inexpresiva de Adrien, supe que pensábamos lo mismo. No era suficiente. Agradecemos el interés, dije con cautela, pero creemos que ShieldKey tiene un crecimiento significativo por delante. 2 millones no reflejan nuestro valor actual, ni mucho menos nuestro potencial futuro. Martin asintió sin sorpresa. Piénsalo bien. La oferta está vigente por 2 semanas en el vuelo de regreso a Los Ángeles. Adrien y yo analizamos cada momento de la reunión. 2 millones es un insulto, dijo. Ya estamos generando cerca de $1 millón en ingresos recurrentes anuales, creciendo más del 20% mes a mes. Estuve de acuerdo. Pero el hecho de que Data Fortress esté interesada valida todo lo que hemos construido. ¿Otros seguirán? Adrien tenía razón. A los pocos días de rechazar la oferta de Data Fortress, recibimos consultas de otras 2 grandes compañías de seguridad. La noticia se había corrido, estábamos en juego. De repente, ShieldKey no era solo una startup prometedora, sino un objetivo valioso de adquisición. Los siguientes 6 meses fueron una vorágine. Contratamos a un director de ingresos con experiencia en escalar empresas de seguridad, ampliamos nuestro equipo
de ingeniería para acelerar la hoja de ruta del producto, nos mudamos nuevamente a oficinas que acomodaran a nuestro personal en crecimiento. Ahora de 35 personas, nuestra base de clientes superó los 25,000 y nuestros ingresos anuales alcanzaron los 3 millones. Los analistas de la industria comenzaron a mencionar a ShieldKey como una fuerza disruptiva en el mercado de seguridad para pequeñas empresas. Nos invitaron a hablar en grandes conferencias tecnológicas. Una revista tecnológica prominente me incluyó en su lista 30 menores de 30 de jóvenes empresarios prometedores. La siguiente oferta de adquisición llegó de SecureTech, el mayor competidor de Data Fortress. Su oferta inicial fue de 8 millones, una mejora significativa, pero aún no reflejaba nuestra trayectoria de crecimiento. Después de 2 rondas de negociaciones, subieron a 12 millones, que era tentador, muy tentador, pero nuestro impulso solo crecía. Nuestra función más reciente, reporte automático de cumplimiento para diversas normativas, generaba especial interés en empresas un poco más grandes que nuestro mercado inicial. Apenas estamos rascando la superficie de nuestro potencial, le dije a Adrien mientras debatíamos la oferta durante una cena tardía en la oficina. Si vendemos ahora, siempre nos preguntaremos qué pudo haber sido. Él asintió lentamente. Entonces seguimos construyendo y construimos. Nuestro equipo creció a 50. Luego 70. Abrimos una pequeña oficina en Nueva York para atender mejor a clientes de la costa este. Nuestros ingresos recurrentes anuales superaron los 10 millones, un hito que parecía imposible solo 2 años antes. La prensa tecnológica comenzó a hacer perfiles de nuestra empresa, enfocándose frecuentemente en mi trayectoria personal. De graduada universitaria fundadora exitosa. Di entrevistas selectivamente, siempre redirigiendo la atención hacia nuestro producto y equipo en lugar de mi historia personal. Nunca mencioné haber sido expulsada por mi padre, ni las dificultades de esos primeros meses. Ese dolor seguía siendo demasiado personal para compartirlo. Públicamente, 3 años después de ser echada de mi casa de la infancia, recibí un correo que lo cambió todo nuevamente. El asunto era simple: discusión de adquisición. Privacy Guard era el gigante indiscutible de nuestra industria. Una empresa que cotiza en bolsa con más de 5,000 millones en ingresos anuales y el nombre más respetado en seguridad de datos. Su CEO quería reunirse personalmente. La reunión tuvo lugar en su sede en Silicon Valley. A diferencia de la reunión con Data Fortress, esta empezó con el propio CEO, James Wilson, una figura legendaria en tecnología que había llevado a Privacy Guard de startup a líder de la industria. Rara vez hago estas reuniones personalmente, dijo tras sentarnos en su oficina. Sorprendentemente modesta, pero he estado siguiendo el progreso de ShieldKey con interés. Han logrado algo notable: hacer que la seguridad de nivel empresarial sea accesible para negocios que antes no podían permitírselo o gestionarlo. Pasamos la primera hora discutiendo no finanzas, sino visión a dónde veíamos evolucionar a ShieldKey, cómo pensamos sobre el futuro de la seguridad para pequeñas empresas, qué desafíos considerábamos más apremiantes en la industria. Nuestras filosofías están alineadas, dijo finalmente James, y por eso pedí esta reunión. Queremos adquirir ShieldKey y convertirla en la división de pequeñas empresas de Privacy Guard. Tú y Adrien se unirían a nuestro equipo ejecutivo liderando esta división, con recursos significativamente mayores a los que tienen ahora. Miré a Adrien antes de preguntar: ¿qué piensas en términos de valoración? James no dudó. 75 millones de dólares. 60 en efectivo y 15 en acciones de Privacy Guard, con un calendario de adquisición de 3 años para ti y Adrien. La cifra me impactó como una fuerza física. 75 millones. Después de la dilución por los inversores y la división con Adrien, me quedaría con más de 30 millones. De indigente multimillonaria en 3 años. Necesitamos tiempo para considerar, logré decir con la voz más firme de lo que sentía. Por supuesto, tómense una semana. Pero sepan que para nosotros esto no es solo dinero. Creemos que ShieldKey llena un vacío crucial en nuestra línea de productos, y la experiencia de su equipo sería invaluable mientras expandimos en este mercado. El vuelo de regreso a Los Ángeles fue silencioso. Adrien y yo estábamos perdidos en nuestros pensamientos. Era difícil asimilar la magnitud de la oferta. Habíamos construido ShieldKey desde la nada hasta algo valorado en 75 millones. Tras extensas discusiones con nuestra junta, nuestros abogados y entre nosotros, decidimos aceptar la oferta de Privacy Guard. La adquisición daría a nuestra tecnología el alcance y los recursos para ayudar a muchas más empresas de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. Nuestro equipo permanecería intacto y Adrien y yo tendríamos la oportunidad de seguir liderando nuestra visión, pero con mucho más apoyo. El día que se cerró la adquisición, me senté sola en mi oficina después de que todos se fueron a la fiesta de celebración. Abrí mi aplicación bancaria y vi como mi parte de las ganancias
32 millones después de todas las deducciones, aparecía en mi cuenta. La cifra parecía irreal. Desconectada de la realidad, pensé en la noche en que mi padre me dijo que me fuera y no volviera. En haber dormido en el piso de Tara. En aquel cuarto diminuto con un colchón en el suelo. En todas las cenas de ramen y los eventos sociales perdidos para ahorrar cada dólar posible. Luego llamé a un agente inmobiliario. Estoy interesada en comprar una casa en Malibu, dije, mi presupuesto ronda los 30 millones, 2 semanas. Después, firmé los papeles de una mansión moderna de cristal y acero situada en un acantilado con vista al Océano Pacífico. 5 dormitorios, 7 baños, una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte y ventanas de piso a techo que llenaban cada habitación de luz y vistas al mar. El precio, 28 millones, era extravagante. Posiblemente irresponsable, definitivamente. Más casa de la que necesitaba. Pero parada en el balcón aquella primera noche, viendo el atardecer pintar el cielo con tonos de naranja y rosa, sentí algo que no había experimentado en años. Paz había demostrado que mi padre se había equivocado de la manera más definitiva posible, había construido algo valioso, había tenido éxito en mis propios términos, y ahora tenía un hogar donde nadie podría decirme jamás que me fuera. El primer mes en mi mansión en Malibu se sintió como vivir un sueño. Me despertaba cada mañana con la luz del sol entrando por las ventanas de piso a techo. El azul infinito del Pacífico extendiéndose hasta el horizonte. La casa era casi cómicamente grande para una sola persona. Mis pasos resonaban en habitaciones vacías llenas de muebles comprados apresuradamente que aún se sentían más como un set que como un espacio vivido. Contraté a una ama de llaves, un jardinero y un asistente personal para manejar los aspectos prácticos de mi nueva vida. Cuando la ama de llaves me preguntaba sobre mis preferencias para las diferentes habitaciones. A menudo no tenía respuesta, nunca había tenido el lujo de preferencias, solo necesidades y compromisos. Lo que creas que es mejor se convirtió en mi respuesta estándar. Lo que visiblemente la frustraba, ella quería dirección. Yo todavía me estaba acostumbrando a tener opciones. La transición, de emprendedora a luchadora ejecutiva adinerada, trajo desafíos inesperados. En Privacy Guard, dirigía una división con 100 empleados y un presupuesto considerable. La gente me buscaba para tomar decisiones que afectaban millones de dólares y a innumerables clientes. Manejaba esas responsabilidades con la confianza nacida de haber construido Shilky desde cero, pero en mi vida personal. Sentía una extraña deriva, la lucha constante por encontrar mi lugar desde la universidad había desaparecido de repente, la necesidad de trabajar jornadas de 16 horas, de controlar cada dólar, de tomar cada decisión con la supervivencia como prioridad. Todo se esfumó de la noche a la mañana. En su lugar había un vacío que no sabía cómo llenar. Adrian lo notó durante una de nuestras sesiones de estrategia. En la sede de Privacy Guard, dijo, pareces distraída últimamente, comentó mientras tomábamos café después, ¿todo bien con la casa nueva? La casa es increíble, respondí automáticamente, todavía no puedo creer que sea mía. Me observó un momento. Eso no fue lo que pregunté, suspiré. Agradecida por un amigo que me conocía lo suficiente como para ver más allá de la superficie debería estar eufórica, ¿verdad? Tengo todo por lo que he trabajado. Pero a veces me despierto en esta casa enorme y se siente vacía. ¿Les has contado a tu familia algo de esto? Preguntó con cuidado, él sabía lo básico de mi distanciamiento, pero no todos los detalles. Negué con la cabeza, mamá sabe que me va bien, pero no detalles. No he hablado con mi padre desde la noche en que me echó. Quizás sea ahora. No por él, sino por ti. Su sugerencia permaneció en mi mente durante semanas. Había mantenido contacto mínimo con mi madre a través de llamadas ocasionales, siempre breves y centradas en actualizaciones superficiales. Ella sabía sobre el éxito de Shilky en términos generales, pero no sobre la adquisición ni mi nueva riqueza. Le pedí que ni siquiera compartiera esos pocos detalles con mi padre, aunque sospechaba que, si lo había hecho, Jason me contactó una vez poco después de que una publicación tecnológica hiciera un perfil mencionando el rápido crecimiento de Shilky. Su mensaje fue torpemente felicitatorio, con un subtexto de sorpresa que sugería que compartía las dudas de nuestro padre sobre mi camino. Respondí de manera educada pero breve 3 meses después de mudarme a Malibu. Recibí un correo inesperado de mi padre, el asunto era simple, felicitaciones. Stephanie, el mensaje decía, tu madre me mostró el artículo sobre la adquisición de tu empresa. Impresionante logro. Me gustaría reconectar cuando estés en Denver, papá. No sin reconocimiento de nuestro distanciamiento ni de su papel en él, solo una nota turbia que logró ser a la vez felicitación y exigencia. Clásico Frank Blackwood. No respondí de inmediato, una parte de mí quería ignorarlo por completo para que sintiera una fracción del rechazo que él me había infligido. Otra parte
La niña herida que aún busca aprobación quería responder, de inmediato detallando cada éxito, cada validación que demostrara lo equivocado que había estado. En cambio, reenvié el correo a mi terapeuta, otro lujo que mi nueva riqueza me permitía. Con una pregunta simple: ¿cómo manejo esto? La doctora Brennan me había estado ayudando a procesar las emociones complejas en torno a mis relaciones familiares y mi repentina riqueza. Su respuesta fue reflexiva: considera qué quieres de cualquier posible reconexión, cierre, reconciliación, vindicación. Sé clara sobre tus objetivos antes de decidir. ¿Qué quería yo? La pregunta me consumió días. La venganza parecía mezquina. La reconciliación completa parecía imposible, dado el carácter de mi padre. Quizás el cierre era la meta más realista. Una oportunidad para redefinir nuestra relación en términos más adultos, ahora que ya no dependía financiera ni emocionalmente de su aprobación. Después de pensarlo cuidadosamente, respondí: gracias por las felicitaciones. Estaré en Denver el próximo mes por una conferencia y podría reunirme a cenar. Por favor, dime si eso funciona para tu Allende. La cena se organizó en un restaurante elegante del centro. Territorio neutral. Viajé a Denver un día antes para prepararme mentalmente, alojándome en un hotel de lujo en lugar de quedarme en mi casa de la infancia. El mensaje era sutil pero claro: ahora era una visitante, no una hija buscando ser readmitida en la familia. Ver a mis padres, después de 3 años, fue desconcertante. Papá parecía mayor, con el cabello ya completamente gris y la postura ligeramente encorvada. Mamá parecía más pequeña de alguna manera. Su sonrisa ansiosa, mientras me abrazaba fuerte en el vestíbulo del restaurante. Jason y Hede se unieron a nosotros, sumando al ambiente de reunión familiar que se sentía a la vez familiar y completamente extraño. «Te ves bien», dijo papá cuando nos sentamos, sus ojos tomando nota de mi vestido de diseñador a medida y los sutiles indicadores de riqueza que ni siquiera había notado haber adoptado: el reloj caro, la postura segura de alguien que ya no teme la inseguridad financiera. Gracias, respondí, el trabajo me mantiene ocupada, pero me gusta. La conversación que siguió fue una clase magistral de evasión emocional. Hablamos de temas seguros, el menú del restaurante, el cambio del skyline en Denver, el reciente ascenso de Jason. Nadie mencionó la noche en que me fui ni los años de silencio que siguieron, hasta el postre, cuando papá carraspeó y adoptó el tono autoritario que recordaba de las reprimendas infantiles. La adquisición de tu empresa fue un gran logro. 75 millones, según la prensa de negocios, asentí, manteniendo contacto visual. Sí. Shilky creció más rápido de lo que incluso nosotros anticipamos. Siempre supe que tenías ese tipo de impulso en continuo, como si reescribiera la historia. Supongo que lo sacaste de mí. Esa determinación para triunfar, sin importar que mamá se movió incómoda. Jason de repente se interesó mucho en su cheesecake. Hede nos miraba con los ojos muy abiertos. La antigua Stephanie habría dejado pasar esto, habría aceptado esta reinterpretación para mantener la paz. Pero ya no era esa persona. En realidad, dije con calma, tuve éxito a pesar de que me dijeron repetidamente que iba a fracasar, que mis ideas no eran prácticas, que estaba desperdiciando mi potencial. La expresión de papá se tensó. Fui duro contigo porque quería que estuvieras preparada para el mundo real. Parece que funcionó. ¿Así es como lo recuerdas?, pregunté, con la voz firme. Porque yo recuerdo que me dijeron que me fuera y que no regresara. Recuerdo no tener a dónde ir y casi nada a mi nombre. Recuerdo haber construido mi empresa sin red de seguridad porque tú la quitaste. La mesa quedó en silencio. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Jason miraba su plato. Fue un malentendido. Desafortunado, dijo papá con rigidez. Nunca fue mi intención. No fue un malentendido, le interrumpí, fue un momento definitorio. Y aunque no te lo agradezco, reconozco que me obligó a depender completamente de mí misma. Así que, en cierto modo, tenías razón. Aprendí del ejemplo que diste. Aprendí exactamente qué tipo de padre, qué tipo de persona nunca quiero ser. Puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Gracias por la cena, mamá. Te llamaré mañana. Creo que necesito aire afuera del restaurante. La fresca noche de Denver ayudó a calmar mi corazón acelerado. No había planeado ser tan directa, pero escucharlo intentar apropiarse de mi éxito como validación de su paternidad había despertado algo primitivo en mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jason. Eso requirió valor. Tenías que decirlo. Llámame mañana. Lágrimas inesperadas me picaron los ojos. Quizás no estaba tan sola en mi perspectiva como pensaba. De regreso en Malibu, la confrontación con mi padre desató una cascada de secuelas emocionales. Tuve mi primer ataque de pánico en mi palaciego salón, jadeando en un sofá que costaba más que todo mi primer año de sueldo en SecureLink. La ironía no me pasó desapercibida, tener todo por lo que había trabajado y aún sentir que me estaba ahogando. La
Doctora Brennan me ayudó a entender que el éxito financiero, aunque validante, no había sanado las heridas más profundas del amor condicionado y el rechazo. La aprobación de tu padre fue la moneda que buscaste toda tu vida, explicó. Ahora tienes una moneda literal más allá de la imaginación. Pero esa moneda emocional sigue faltando. Eso crea una disonancia cognitiva. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo días en que la vacuidad de mi hermosa casa me abrumaba. Otros, días en que la vista al océano me llenaba de paz y gratitud genuinas. Poco a poco comencé a hacer que el espacio fuera realmente mío, reemplazando muebles genéricos con piezas que reflejaban mi gusto personal. Convertí uno de los dormitorios sin usar en una oficina en casa donde podía trabajar en nuevas ideas. Fundé la fundación Blackwood, enfocada en apoyar a jóvenes mujeres en tecnología con mentoría y financiamiento semilla. La fundación dio propósito a mi riqueza más allá del confort personal, permitiéndome crear el sistema de apoyo que hubiera deseado tener en esos primeros días de lucha. 6 meses después de la cena en Denver, mi madre visitó Malibu sola. Ver su reacción ante mi hogar, la felicidad genuina en sus ojos mientras exploraba cada habitación, me ayudó a ver mi éxito desde una perspectiva diferente. No como una reivindicación contra mi padre, sino como un logro digno de celebración por sí mismo. Siempre creí en ti, dijo, mientras nos sentábamos en la terraza viendo el atardecer, incluso cuando no me enfrenté a tu padre como debería haberlo hecho. Espero que lo sepas. Lo sé, mamá, respondí, sorprendida de darme cuenta de que lo decía en serio. Sus fallas como protectora no negaban su amor. Complicado por sus propias limitaciones, se quedó una semana, más tiempo del que habíamos pasado juntas desde que me fui a la universidad. Durante ese tiempo, empezamos a reconstruir nuestra relación como adultas. No como madre e hija dependiente, sino como dos mujeres con historia compartida y afecto genuino. Jason y yo también nos reconectamos. Nuestra relación adulta era más sana que la dinámica competitiva de la infancia. Él nos visitaba con Hede y su hijo recién nacido, mi sobrino Thomas, sosteniendo a ese pequeño. Sentí una feroz determinación de que nunca experimentaría el amor condicionado que marcó mi infancia. Mi padre permaneció distante, nuestro contacto limitado a correos ocasionales y breves llamadas telefónicas en días festivos. Acepté que una relación significativa podría no ser posible dada su incapacidad para reconocer su papel. En nuestro distanciamiento, esa aceptación, aunque dolorosa, trajo su propio tipo de paz. 3 años después de adquirir mi mansión, ya no me sentía una impostora en mi propia vida. La casa se había convertido en un verdadero hogar, lleno de recuerdos de amigos reunidos alrededor de mi mesa, de mañanas tranquilas viendo delfines jugar a lo lejos, de noches largas trabajando en nuevas ideas que me emocionaban sin importar su potencial de lucro. Había encontrado un equilibrio entre mi rol en Privacy Guard y proyectos personales que alimentaban mi espíritu emprendedor. Había construido un círculo social de amigos genuinos que conocían mi historia, pero no me definían ni por mi riqueza ni por mis luchas pasadas. Y lo más importante, había empezado a definir el éxito en mis propios términos, no como una repudiación a las críticas de mi padre, sino como una expresión auténtica de mis valores y capacidades. Una mañana, mientras estaba en mi balcón viendo el amanecer, recordé algo que la abuela Lillian me dijo hace mucho tiempo. El éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados, Stephanie, se trata de demostrarte que tú tienes razón. En ese momento, con la primera luz del día iluminando el horizonte infinito, finalmente entendí lo que quería decir. Han pasado 5 años desde que entré por primera vez a mi mansión en Malibu. 5 años desde la adquisición que me transformó de emprendedora en lucha a ejecutiva adinerada. El viaje desde aquella noche dolorosa en que mi padre me echó hasta donde estoy sigue moldeando cada aspecto de mi vida, aunque de formas que nunca pude anticipar. Mi vida profesional evolucionó significativamente después de que terminó el compromiso inicial de 3 años con Privacy Guard. Aunque la experiencia fue valiosa, extrañaba la autonomía y libertad creativa de dirigir mi propia empresa. Con la seguridad financiera para asumir riesgos, lancé una nueva startup enfocada en tecnología educativa, creando capacitación en ciberseguridad asequible y accesible para escuelas y organizaciones sin fines de lucro. EdSecure combina mi experiencia técnica con una misión que siento profundamente personal. Crecer con acceso limitado a educación tecnológica me mostró lo crucial que son estas habilidades para las oportunidades futuras. Fijamos los precios de nuestros productos en una escala móvil, haciendo que la capacitación en seguridad de nivel empresarial esté disponible para organizaciones con presupuestos limitados. Después de 2 años, atendemos a más de 5,000 escuelas a nivel nacional con un equipo de 40 empleados, apasionados que comparten mi visión. Mi relación con Adrian sigue siendo una de mis asociaciones profesionales más valiosas.
aunque tomamos caminos separados después de Privacy Guard y él lanzó una consultoría exitosa de diseño UX. Aún nos reunimos mensualmente para intercambiar ideas y ofrecer retroalimentación honesta. Su perspectiva ayudó a moldear la interfaz amigable de Secure, haciendo que conceptos complejos de seguridad sean accesibles para educadores no técnicos. Personalmente, el cambio más inesperado llegó en forma de Michael Chen, a quien conocí en una conferencia sobre educación tecnológica en San Francisco, como fundador de una organización sin fines de lucro enfocada en llevar la educación STEM a comunidades desfavorecidas. Su pasión e integridad me impresionaron de inmediato, a diferencia de relaciones anteriores donde mi éxito o riqueza se convertían en un factor complicado. Michael estaba seguro de su propósito y logros propios. Nuestra relación se desarrolló lentamente, primero como amistad y luego como conexión más profunda. Fue la primera persona que traje a casa y que hizo que mi enorme casa se sintiera del tamaño adecuado, llenándola de risas y calidez. Después de 2 años juntos, se mudó conmigo, trayendo su colección de novelas clásicas de ciencia ficción y su hábito de preparar elaborados desayunos dominicales que comemos en la terraza, sin importar el clima. Tu éxito es parte de ti, no todo de ti, me dijo una vez cuando me preocupaba el desequilibrio que nuestras situaciones financieras podrían crear. Me enamoré de Stephanie la persona, no de Stephanie la millonaria. El proceso de sanación con mi familia sigue evolucionando de maneras complejas. Mi madre y yo hemos construido una nueva relación basada en el respeto mutuo, lejos de las dinámicas disfuncionales de mi infancia. Ella visita con frecuencia, ha desarrollado un vínculo cercano con Michael e incluso ha vuelto a pintar. Su pasión, que quedó relegada durante su matrimonio, verla reclamar su creatividad en sus 60 ha sido una de mis mayores alegrías. Jason y yo nos hemos acercado sorprendentemente. La dinámica competitiva que nuestro padre fomentó entre nosotros se disolvió una vez que ambos tuvimos la libertad de definir el éxito a nuestra manera. Él finalmente dejó la firma de inversiones, donde seguía el camino impuesto por nuestro padre, y comenzó una empresa de construcción sostenible que se alineaba mejor con sus valores personales. Nuestras conversaciones ahora son de apoyo, no de comparación, enfocadas en ayudarnos a prosperar en lugar de medir quién está delante. Mi padre sigue siendo la relación más complicada en mi vida. Después de varios intentos tensos de reconciliación, establecimos una conexión distante, pero civilizada. Nunca se ha disculpado por haberme echado. He aceptado que probablemente nunca lo hará, pero ha hecho pequeños gestos de reconocimiento, un recorte de un artículo sobre Secure enviado por correo, un correo felicitándome por un premio de la industria de interacciones breves y superficiales, que reconocen mi existencia sin romper los muros emocionales entre nosotros. La última Navidad invité a toda mi familia a Malibu, mi primera vez hospedando una fiesta familiar. Papá aceptó, lo que sorprendió a todos. Quizá incluso él mismo. La visita fue incómoda a veces, pero también reveló destellos del hombre más allá del patriarca severo con el que crecí. Verlo jugar con los hijos de Jason en la playa me mostró una ternura momentánea que rara vez había presenciado. En mi infancia, tu casa es algo especial, dijo la última noche, mientras estábamos en el balcón, después de que todos se habían ido a dormir. Has hecho bien por ti misma. Gracias, respondí, aceptando la aprobación más cercana que podía ofrecer. Sigo pensando que la escuela de negocios habría sido un camino más directo, añadió. Incapaz de resistir una pequeña crítica, sonreí. Ya no herida por su incapacidad para aceptar plenamente mis decisiones, quizá, pero este fue mi camino, asintió, y permanecimos en silencio, viendo la luz de la luna reflejada en el océano, no reconciliados, no sanados, pero en paz con nuestras diferencias de una manera que hace 5 años habría parecido imposible. Uno de los aspectos más significativos de mi viaje ha sido la oportunidad de mentorizar a jóvenes mujeres que enfrentan presiones familiares similares en sus decisiones profesionales. A través de la Fundación Blackwood, he trabajado con docenas de aspirantes emprendedoras, brindándoles no solo financiamiento, sino también el apoyo emocional y la validación que a mí me faltaron en su etapa. Lily Ramírez, nuestra primera beneficiaria, vendió recientemente su aplicación de salud a una importante empresa de tecnología médica. En la cena de celebración, brindó por mí con lágrimas en los ojos, por Stephanie, que creyó en mí cuando mi propia familia decía que la tecnología no era para chicas. Del este de Los Ángeles, no solo financiaste mi empresa, me mostraste lo que es posible al vivirlo tú misma. Sus palabras cristalizan algo que he llegado a entender: nuestro mayor impacto muchas veces no viene de nuestros logros directos, sino de cómo esos logros crean posibilidades en la mente de otros. El mes pasado, visité la tumba de la abuela Lillian en Denver por primera vez desde su funeral. Llevé rosas amarillas, sus favoritas, y me senté junto a la simple lápida por más de 1 hora.
Le conté sobre la mansión, sobre Secure, sobre Michael y la fundación, le agradecí por la computadora que lo inició todo, pero, más importante, por ser la única persona que me vio claramente cuando yo aún no podía verme a mí misma. Tenías razón, susurré antes de irme. Sí, construí algo maravilloso. Las lecciones de mi viaje continúan revelándose día a día. He aprendido que la resiliencia no es solo sobrevivir la adversidad, sino mantener tu esencia tanto en la lucha como en el éxito, que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni saldos bancarios, sino en relaciones que celebran tu yo auténtico, que a veces las personas que deberían amarte más fallan estrepitosamente, y eso habla de sus limitaciones, no de tu valor. Y lo más importante, he aprendido que ser expulsada y decirme que no volviera, aunque devastador en el momento, me obligó a encontrar mi propio camino de maneras que el confort nunca habría hecho. La mansión no es una victoria sobre el rechazo de mi padre, es un testimonio de la fuerza que encontré cuando ese rechazo me impulsó a depender completamente de mí misma. La vista desde mi terraza aún me deja sin aliento, especialmente al amanecer, cuando todo el océano parece iluminado desde dentro. Pero ahora entiendo que la paz que siento al ver esos amaneceres no viene de lo que poseo, sino de en quien me he convertido, alguien que finalmente cree en su propio valor, sin importar la validación o crítica externa. Si hay un mensaje que pudiera compartir con quien enfrente rechazo o heridas familiares similares a las mías, es este: las personas que no ven tu valor no determinan tu valía. Sus limitaciones no son tu destino. El camino hacia adelante puede ser más difícil sin su apoyo, pero la fuerza que desarrollarás al depender de ti misma te llevará más lejos que cualquier aprobación que pudieran dar. La vida siempre contendrá dolor y belleza. La verdadera resiliencia no es evitar el dolor, es aprender a construir una vida significativa que abarque ambos, usando incluso las heridas más profundas como piedras fundacionales para algo auténtico y con propósito. ¿Alguna vez has experimentado un rechazo que, al final, te impulsó hacia algo mejor? ¿O has encontrado una fuerza en ti que no sabías que existía hasta que las circunstancias te obligaron a descubrirla? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Nuestros viajes colectivos de resiliencia pueden inspirar a otros que estén en esa etapa dolorosa de haber sido expulsados justo ahora. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal para más historias de transformación y compartirlo con alguien que necesite escuchar que sus luchas actuales podrían ser la base de su fuerza futura. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, a veces la puerta que se cierra detrás de ti está abriendo el camino a una vista que nunca imaginaste posible.